El tema que corresponde es el teorema de Bayes. Vamos a aprender a utilizar específicamente el método tabular del teorema de Bayes. Para el método tabular se organizan los datos por medio de una tabla para calcular probabilidades posteriores de eventos. Nota: la información o datos se organizan en una tabla de 5 columnas. A continuación se describe cómo se van a organizar esos datos y qué se va a escribir en cada una de esas columnas. En la columna número 1 se escriben los eventos de los cuales se quiere calcular las probabilidades posteriores. En la columna 2 se agregan las probabilidades previas de los eventos. En la columna número 3 se determinan las probabilidades condicionales. Pero esto se hace o se elige de acuerdo a la pregunta de probabilidad que me plantean en el problema de aplicación. Pueden haber muchas probabilidades condicionales, pero únicamente se van a escribir o utilizar las que me ayuden a determinar la probabilidad posterior, así que en esta columna 3 hay que tener cuidado con los datos que se van a ingresar. En la columna 4 se calculan las probabilidades conjuntas, es decir, las probabilidades de intersecciones multiplicando las probabilidades previas y las condicionales. O sea, multiplico el dato ingresado en la columna 2 y el dato ingresado en la columna 3 para obtener los datos de la columna 4. Columna 5. Se calculan las probabilidades posteriores usando la relación básica de probabilidad condicional. Este fue el tema anterior, así que tenemos la idea de cómo es que se va a hacer ese cálculo. Ejemplo para poder entender mejor el tema. Dice: una fábrica compra piezas de dos proveedores. De las piezas que compra la fábrica, 65% proviene del proveedor 1 y 35% proviene del proveedor 2. La calidad de las piezas varía de acuerdo al proveedor. Por experiencia se sabe que la calidad de los dos proveedores es como se muestra en la tabla, y nos proporcionan una tabla que es una tabla de probabilidades conjuntas. En esa tabla logramos apreciar que aparece proveedor 1, proveedor 2, porcentaje de piezas buenas y porcentaje de piezas malas. ¿Cómo sé que esta es una tabla de probabilidades conjuntas? Porque aquí en la parte superior me identifica que esos son porcentajes, es decir, ya me está brindando la probabilidad de que la pieza esté buena y sea del proveedor 1, que es un 98%. Probabilidad de que la pieza esté mala y que me la dé el proveedor 1 es un 2%. Probabilidad de que la pieza esté buena y sea del proveedor 2, 95%, y porcentaje de que la pieza sea mala y me la dé el proveedor 2 es un 5%. De no tener la tabla de probabilidades conjuntas, tenemos que armar esa tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso se explicó cuando se hizo el tema de probabilidad condicional. Cómo lograr determinar todos los valores de probabilidad para formar la tabla de probabilidades conjuntas. Si tienen alguna duda de esto, pueden apreciar u observar el video anterior de cómo se hizo el proceso para crear una tabla de probabilidades conjuntas. Suponga ahora que las piezas de los dos proveedores se emplean en el proceso de fabricación de esta empresa y que una máquina se descompone al tratar de procesar una pieza mala. Dada la información de que la pieza está mala, pregunta cuál es la probabilidad de que sea del proveedor 1. En este caso me está dando una condición. La condición es que la pieza está mala. Ese es el dato que tengo que tomar en cuenta y que me va a servir para poder establecer cuál va a ser la probabilidad condicional que voy a utilizar. La condición es que la pieza está mala. Y de acuerdo a esa información previa me preguntan cuál es la probabilidad de que pertenezca o de que sea del proveedor 1. De acuerdo a la tabla de probabilidades conjuntas logramos identificar diferentes eventos, 4 en sí. El evento A podría ser proveedor 1, el evento B proveedor 2, el evento C la pieza está buena, el evento D la pieza está mala. Toda esa información la organicé en esta parte de acá y aparecen los diferentes eventos. Evento A, evento B, evento C y evento D. Ahora vamos a identificar con la siguiente simbología estos conceptos. Probabilidades previas con una A y una I como un subíndice. Luego están probabilidades condicionales. Se va a identificar de esta manera la probabilidad del evento D dado A sub I. Las probabilidades conjuntas, que sería la probabilidad de A sub I intersección B, y las probabilidades posteriores, que serían la probabilidad de A sub I dado el evento B, en este caso. Ahora, tenemos que saber y tenemos que entender que en el problema me dan ya ciertos porcentajes. Al inicio dice que la fábrica compra piezas de dos proveedores y de las piezas que compra la fábrica, 65% proviene del proveedor 1 y 35% proviene del proveedor 2. Entonces, ese 65% y el 35% que me dan serían mis probabilidades previas. Ahora, ¿qué representan esas probabilidades? Sería la probabilidad de que la pieza provenga del proveedor 1 o la probabilidad de que la pieza provenga del proveedor 2.
El 65% establece que es del proveedor 1 y el 35% que es del proveedor 2. Pero eso lo vamos a representar en decimal. ¿Cómo obtuve esos decimales? Pues simplemente dividiendo cada uno de los valores. Tanto el 65 como el 35% dentro de 100 y eso nos da 0.65 y 0.35. Ahora, lo siguiente sería organizar la información en la tabla. En la tabla dijimos que íbamos a utilizar 5 columnas. En la columna número 1, que sería la que aparece en la parte de acá, se representan los eventos. En la columna 2, las probabilidades previas. En la columna 3, las probabilidades condicionales. En la columna 4, las probabilidades conjuntas. Y en la columna 5, las probabilidades posteriores. Ahora, tenemos que saber cómo organizamos la información. La pregunta era que, dada la información de que la pieza está mala, ¿cuál es la probabilidad de que esa pieza sea del proveedor 1? Entonces me establece una condición. La condición es que la pieza está mala. Entonces, pregunta cuál es la probabilidad de que provenga del proveedor 1. Entonces, en los eventos vamos a colocar los eventos A y B. ¿Qué me representan los eventos A y B? Que sea del proveedor 1 o que sea del proveedor 2. Entonces en este caso colocamos A y B porque esos serían los eventos de importancia en este caso. ¿Qué probabilidades previas vamos a colocar? La probabilidad de que provenga del proveedor 1 o la probabilidad de que la pieza sea del proveedor 2. Que en este caso sería de que sea del proveedor 1 es 0.65 y de que sea del proveedor 2 es un 0.35. Anoto esa información entonces, las probabilidades previas. Luego tenemos que escribir las probabilidades condicionales, pero dijimos que en esa columna número 3 hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a colocar la probabilidad condicional de acuerdo a la pregunta. En este caso la pregunta es que dada la condición de que la pieza está mala, ¿cuál es la probabilidad de que sea del proveedor 1? Entonces, acá tenemos la tabla de probabilidades conjuntas y tenemos diferentes datos, diferentes probabilidades, pero vamos a tomar en cuenta únicamente los datos del porcentaje de piezas malas. ¿Por qué solo estos y no del porcentaje de piezas buenas? Porque en la pregunta decía que cuál sería la probabilidad de que la pieza provenga del proveedor 1 dado que la pieza está mala. Entonces la característica en la que hace el énfasis es en que esté mala. Por lo tanto, los datos que me interesan únicamente es el 2% y el 5%, que es el porcentaje de piezas malas, tanto del proveedor 1 como del proveedor 2. Únicamente esas me van a interesar. Por lo tanto, el porcentaje de piezas buenas en este caso no me va a servir. Entonces, colocamos acá las probabilidades condicionales. Como es un 2 y un 5%, entonces al momento de trasladarlo acá en probabilidad, tenemos que trasladar el valor en decimal. ¿Cómo lo obtenemos? Dividiendo tanto el 2 como el 5% dentro del 100%. Al hacer esas divisiones nos queda 0.02 y 0.05, que en este caso sería la probabilidad de que la pieza esté mala y que sea del proveedor 1, y el 0.05 sería la probabilidad de que esté mala y que sea del proveedor 2. Luego vamos a colocar las probabilidades conjuntas. En este caso es más fácil porque si organizamos bien la información que está acá antes de la columna número 4, entonces el proceso que se hace es el siguiente. Aquí vamos a colocar la probabilidad de la intersección o la probabilidad conjunta. ¿Cómo se obtiene esa probabilidad? Multiplicando las probabilidades previas con las probabilidades condicionales. Es decir, multiplicamos 0.65 por 0.02 y eso nos da un valor de 0.0130. Lo mismo hacemos en la parte inferior. Sería multiplicar el 0.35 por 0.05 y eso nos va a dar un valor de 0.0175. Ahora, recordemos que nos estamos enfocando en una sola característica, que es que la pieza esté mala. Entonces, esta probabilidad conjunta que colocamos acá es la probabilidad de que la pieza esté mala dado que proviene del proveedor 1. Y esta probabilidad que está acá es la probabilidad de que la pieza esté mala dado que proviene del proveedor 2. Pero al momento de sumar estos dos valores, entonces vamos a obtener la probabilidad de que la pieza esté mala, no importando si es del proveedor 1 o si es del proveedor 2. Entonces sumamos 0.0130 más 0.0175 y al sumar esos dos valores obtenemos un total de 0.0305, que esa sería la probabilidad de que la pieza esté mala. Por eso coloqué acá probabilidad del evento D. ¿Por qué? Porque el evento D me representa la pieza está mala. Entonces sería 0.0305 esa probabilidad. Ahora nos vamos a enfocar en las probabilidades posteriores. La respuesta al problema la vamos a obtener siempre en la última columna, que es la columna 5. En este caso, ¿cómo vamos a obtener esa probabilidad posterior? Bueno,
tendríamos que hacer un proceso de división. Vamos a dividir la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del evento D. En este caso sería entonces 0.0130 dividido 0.0305, que es lo que estamos haciendo en esta parte de acá. El resultado de esa división es 0.4262. Lo mismo vamos a hacer en la parte inferior, pero vamos a tomar la probabilidad de la intersección del proveedor 2 y que la pieza esté mala, que sería 0.0175, dividido dentro de la probabilidad de que la pieza esté mala, que es 0.0305. Dividimos esas dos probabilidades y entonces obtenemos un resultado de 0.5738. Al momento de sumar esas dos probabilidades, el total nos tiene que dar 1. Ahora, había una pregunta y por lo tanto tiene que haber una respuesta. La pregunta era: ¿cuál es la probabilidad de que la pieza sea del proveedor 1, dada la información de que la pieza está mala? Entonces, en este caso obtuvimos al final dos probabilidades, pero solamente una de esas dos me da la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál de esas dos sería? Sería la primera. ¿Por qué? Porque es toda la fila correspondiente al proveedor 1. Recordemos que la A representa el evento de que la pieza sea del proveedor 1. Y acá está toda la información, por lo tanto nos enfocamos entonces en esa fila y en la respuesta final de esa fila. Entonces sería la probabilidad de que la pieza mala sea del proveedor 1 es de 0.4262. Ahora, si me hubieran preguntado cuál es la probabilidad de que la pieza mala sea del proveedor 2, entonces la respuesta sería 0.5738, porque en toda esa fila están los valores o los datos relacionados al proveedor 2 y que la pieza esté mala. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, ojo, porque acá utilizamos únicamente los valores de que la pieza fuera mala, pero porque la pregunta era esa, o la condición era esa, de que la pieza fuera mala. Ahora, ¿qué hubiese pasado si me hubieran dicho o me hubieran dado la condición de que la pieza fuera buena? Que entonces en la probabilidad condicional no hubiéramos colocado 0.02 ni 0.05, sino que hubiéramos tenido que utilizar el 98% y el 95%. Es decir, que acá hubiéramos tenido que colocar 0.98 y 0.95 y realizar todo el proceso de igual manera, pero cambiando esa probabilidad condicional. Entonces, la clave está en esa columna número 3, sabiendo identificar cuál es la condición o bajo qué condición se va a trabajar.